Había una vez un pueblo que se hallaba al borde de un denso bosque, donde la niebla se aferraba a los árboles como si se tratara de un antiguo secreto. Los habitantes, atrapados en un ciclo de rutinas monótonas, vivían bajo el temor constante de un oscuro presagio que, según sus leyendas ancestrales, se cernía sobre ellos. La llegada de la Noche de las Sombras, un evento que se repetía cada 20 años. A medida que esta noche se acercaba, el ambiente se tornaba inquietante. Los rostros de los aldeanos reflejaban más ansiedad que los gritos de sus hijos que jugaban en las polvorientas calles. Ana, una joven con una curiosidad innata, había escuchado las advertencias de los ancianos, quienes murmuraban sobre un ser conocido como el guardián de los susurros. Decían que en la noche designada el silencio sería devorado y los murmullos recorrerían el aire como corrientes invisibles, llevando consigo al menos una vida, a un precio que nadie se atrevería a imaginar. Sin embargo, la incredulidad se mantenía en su corazón. Ana pensaba que eran solamente viejas historias destinadas a alimentar el miedo colectivo. Pero al acercarse la Noche de las Sombras, el clima se tornó extraño y opresivo. La atmósfera se cernía pesadamente sobre el pueblo. Incluso el aire parecía estar impregnado de una presencia sobrenatural. Los animales callaron y los árboles se mecían sin que el viento los empujara, como si el mismo bosque estuviera presenciando una tragedia inevitable. Durante sus interminables noches de insomnio, Ana empezó a escuchar algo singular, un susurro. No era el murmullo del viento, sino la cadencia de voces lejanas, entrelazadas en una sinfonía aterradora. Insidiosamente, el ritmo de sus palabras parecía llamar a sus miedos más profundos. A medida que el día se desvanecía en la penumbra, las sombras comenzaron a alargarse y la comunidad se reunió en la plaza, boquiabierta y atemorizada. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana siguió el impulso de su curiosidad y se adentró un poco más en la oscuridad del bosque. Pronto, los susurros se hicieron más claros, resonando con forma y eco. Imágenes confusas danzaban en su mente, visiones de seres de luz y sombras que se entrelazaban en una danza macabra. Un eco de advertencia palpitaba a su alrededor. Eludirás el destino, incluso si eres cómplice. Con el temor de convertirse en una víctima, Ana se apresuró a regresar al pueblo, buscando desesperadamente a su madre, solo para descubrir que no estaba en casa. La ausencia de su madre cayó sobre ella como un hacha que golpeaba su corazón, dejando una profunda herida. En estos momentos, los aldeanos, ahora sumidos en una frenética desesperación, rogaban por la llegada de la noche, aunque sin esperanza. Algo en el aire les decía que el guardián ya había tomado su decisión. A medida que la noche avanzaba, la niebla se hizo más densa, arrastrando consigo una sensación de inminente desdén. Las paredes de las casas temblaban y los ecos de las calles resonaban con el vacío de lo que había sido.
Los susurros ya no eran murmullos sutiles, sino gritos agónicos que desgarraban el silencio. Ana sintió que la locura se alimentaba de su propia vulnerabilidad. Cada sombra oscura parecía ocultar los vestigios de lo que alguna vez fue humanidad. Con el último destello del ocaso, el pueblo se sumió en un silencio aterrador. De entre las sombras emergió una figura esbelta, cuya forma grotesca desafiaba toda lógica. Los ojos del guardián brillaban con un fulgor maligno, y susurros letales llenaban el aire con promesas retumbantes de un eco interminable. Ana, al borde de la locura, se preguntó: ¿quién sería el sacrificado? La revelación llegó como un desgarrador grito que llenó el aire, pero no provenía de Ana. En un instante trascendental, comprendió que el guardián había reclamado lo que le pertenecía, no por rencor, sino como un recordatorio de que la moralidad susurra mucho más que las leyendas. Todo había sido inevitable. Mientras la niebla se tragaba al pueblo, la sombra del guardián se desvanecía, dejando a Ana sola, acompañada solo por el eco de la pérdida y la inquebrantable certeza de que en su lucha había desmantelado el tejido de su propia realidad. La oscuridad, pensó, no es más que una cara del destino, y el haberla conocido, un castigo eterno.